Power to live, poder para vivir. La semana pasada hablamos sobre dos palabritas que aparecen en la Biblia en griego que describen la palabra poder. Una es exousia y la otra es dunamis. ¿Recuerdan? Hablamos de esas dos palabritas que describen el poder que hemos recibido los creyentes para vivir. Exousia es la palabra que es autoridad. Hemos recibido autoridad. Toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. So you have authority. Tienes autoridad de parte de Dios para recibir ese poder. Y luego dunamis es aquella palabrita que Jesús dijo, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Recibirán dunamis, que significa poder. ¿Para qué? Para llevar nuestra vida a una vida de victoria. Pero hoy quiero hablarles del poder para enfrentar el temor. Power to face fear. Todas las personas, de una o de otra manera, enfrentamos el temor, el miedo. Es que el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos para sobrevivir. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted está aquí en la Florida? Qué lindo es la Florida. ¿Cuánto le gusta la Florida? No te noto convencido. Tú sales por la Florida, todo se ve verde, todo se ve lindo, bonito, las playas azules. Hasta en la noche el cielo es azul. Si usted no lo mira, hermano, por favor. Hasta en la noche el cielo es azulado. Y usted va caminando, pero te sale un cocodrilo de repente. ¿Qué pasa en ese momento? La adrenalina empieza a subir, el cortisol empieza a trabajar, esas sustancias que están en nuestro cuerpo que hacen que nos pongamos en alerta. Cuando usted ve un cocodrilo, ¿verdad? Y el cocodrilo también le da miedo de verlo a usted, no crea. El cocodrilo va a decir, ¿quién es ese animal raro que está ahí? Que está en mi zona. Porque nosotros estamos invadiendo la zona de los cocodrilos. Y entonces al cocodrilo también le llega la adrenalina y todo. Él también quiere salir corriendo. Entonces es un mecanismo de defensa. El miedo es la forma de cómo nuestro cuerpo nos prepara para estar alerta, para estar en el momento que podamos nosotros correr. Así es que el temor, el miedo, en cierta forma nos mantiene a salvo. El problema es cuando el miedo no nos deja vivir. Porque a veces nosotros creamos miedos de cosas que no son reales. A veces el cocodrilo no es un cocodrilo, lo vimos por el miedo que era un cocodrilo, pero era un tronco que estaba ahí en la oscuridad. Entonces el problema es cuando el miedo se convierte en algo que no es real y que estamos viviendo en ansiedad, que no nos deja que podamos llevar una vida de victoria. El filósofo griego Sócrates dijo que para quien tiene miedo, todo es ruido. Hay algunos que se cae una tapa de una olla y dicen, santo en el nombre de Jesús. Y la olla no tiene nada que ver, se cayó la tapa. Eso fue todo lo que sucedió. Por ahí vemos un gato negro y el diablo. El gato es, ¿por qué nosotros tenemos el miedo? A veces en nosotros nos paraliza. Cuando yo era niño, nosotros visitábamos, más bien mi mamá vendía mercadería en los pueblos. Ella iba a los pueblos y vendía allí para poder sobrevivir. Y íbamos allí. Y recuerdo una noche nosotros estábamos supuestos a llegar en la tarde, pero llegamos en una noche a una parada donde nos dejó el bus, que no son buses de la ciudad, sino que son buses que van a otros pueblos. Y nos dejó una madrugada y estaba todo tan oscuro. Y había que llegar a un lugar y caminar como 2 horas en el bosque para llegar al pueblito donde nosotros íbamos a llegar. Y entonces llegamos a una parte donde había un señor que tomó una lámpara de aquellas antiguas, de esas lámparas, no recuerdo ahora el nombre, cómo se dicen. Sí, de esas Coleman. Entonces, el hombre nos dijo, vamos a ir por aquí. Y empezamos a caminar y a caminar y caminar por el bosque, ¿no? Y yo oía ruidos por todos lados. Y al hombre se le ocurre contarnos una historia de ese pueblo. Y es que hablaba de la patucha. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Es una diminuta mujer, es small lady, que se lleva a los hombres, se lleva a las personas. Y él empezó a contar la historia de la patucha.
Y ahí él iba hablando y hablando y hablando, y el miedo, los pelos se me paraban, y yo iba agarrándole las faldas a mi mamá, y de repente, yo tendría, ¿qué será? Como unos 9 años, 8 años por ahí, y de repente escucho un grito, ¡uh! Y me agarro de mi mamá. Ya yo creía que la patucha venía sobre de mí. Esos miedos a veces son imaginarios, porque en nuestra mente tenemos capacidad de crear cosas porque oímos, porque vimos. Por eso tenga cuidado lo que usted está viendo. Pastor, ore por mí porque tengo mucho miedo, no puedo dormir, pero se pasa viendo todas las terror de Netflix. Pues, óigame, pues no puede dormir, claro. ¿Qué está pasando en su subconsciente? Es importante que entendamos qué estamos viendo, qué estamos haciendo, qué estamos nosotros comiendo, en otras palabras. Así que hay temores que de repente son simplemente temores que nos hemos creado en nuestra mente. Son temores, los temores son el producto de nuestra imaginación y se manifiesta con temor a fracasar, con temor a ser rechazado, con temor a perder algo. Y esto nos puede bloquear y nos hace personas inseguras, nos hace personas que nos incapacita para vivir una vida de plenitud. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dunamis, de amor y dominio propio. Hemos recibido de parte de Dios poder para vencer los obstáculos que se nos enfrentan en la vida. En Cristo somos ahora personas que podemos vencer esas situaciones que vienen a nuestra vida. En Cristo hemos recibido dunamis para vencer los temores que nos paralizan, para así desarrollar nuestro máximo potencial. Pero ¿cómo vencemos el temor? En la Biblia encontramos a David. Era un hombre que llegó a superar sus miedos en todas las etapas de su vida. En el Salmo 56 encontramos una oración que hace David. Una oración que nos muestra cómo él puede superar sus miedos. Y especialmente cuando usted lee el Salmo 56, cuando lee los comentaristas, dicen que esta oración fue hecha cuando David se encontraba allí en una ciudad de Gat, que había sido apresado y que estaba ahora en un momento de peligro de muerte. Y quiero que leamos el Salmo 56, donde dice: oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Él estaba apresado en ese momento. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme. Y muchos me atacan. ¿Qué dice allí? O sea que ahí lo estaban escupiendo, lo estaban maltratando. Y recuerde que David era un personaje muy reconocido en el pueblo de Gat entre los filisteos, porque había sido el que había vencido a Goliat. Pero cuando tenga miedo, dice él, cuando yo tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios porque lo ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué había de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Aquí al parecer David está acorralado porque está entre un pueblo enemigo, los filisteos, y él no podía huir para el norte porque en el norte lo estaba persiguiendo Saúl. Si ustedes recuerdan la historia, David se había convertido en una figura reconocida porque David pudo vencer a un gigante llamado Goliat. Y cuando David venció al gigante, la gente se emocionó tanto que crearon un cántico. Y el cántico decía: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso hizo que Saúl se llenara de celos, de coraje, de envidia contra David y ordenó su muerte. Así que lo venía persiguiendo, Saúl lo venía persiguiendo a David. Y David se escondía y se escondía, pero llegó un momento que ya no pudo esconderse en Israel. Y tuvo que pasar al pueblo enemigo, a los filisteos, y allí lo apresaron. Pero él no es que lo apresaron porque andaba, él llegó allí como quien dice: no me queda de otra. Voy a tener que presentarme ante ellos.
Y él llegó allí y entonces lo apresaron porque llegó a esa tierra. Y es probable que usted hoy se encuentre como David, que llega un momento que el miedo te tiene acorralado y no has podido superar tus miedos a realizar cosas grandes que Dios tiene para ti. Tal vez hemos pensado que hay cosas que Dios tiene para mí, pero en cuanto empiezas a realizarlas, hay pensamientos en tu mente que te dicen, no vas a poder hacerlo. Tú no sirves para esto. Tú no puedes. Tú no tienes las capacidades. Y a veces esas capacidades están en ti porque ya Dios te las ha dado. Pero el miedo a empezar algo nuevo. Miren el COVID, cuánta gente salió del miedo y logró hacer negocios, salir adelante porque le creyeron a Dios. No te noto convencido. Es importante que entienda que usted y yo no somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la bendición de Dios. Y tenemos que creerle a Dios. El miedo puede acorralarnos. Hoy Dios nos dice, no tengas miedo. Si tienes que pasar por el agua, I'll be there with you. Si tienes que pasar por los ríos, no te vas a ahogar. Si tienes que pasar por el fuego, yo voy a estar allí contigo. Son promesas de parte de Dios para usted y para mí. Promesas de que Dios nos dice que va a estar allí con nosotros. Él no dice que te va a sacar de allí del fuego. Él dice que va a caminar contigo. Y esas son las promesas de Dios. Así que si usted dice, pastor, pero sí que siento que me estoy quemando. Take it easy, brother. Dios te tiene allí, pero Él no te ha dejado. Ahí está contigo. Y la Biblia dice que no va a hacer más de lo que usted no pueda resistir. O sea, hay cosas que Dios no lo va a permitir más porque cada uno de nosotros tenemos un level of faith. Cada uno de nosotros tenemos un cierto nivel, una cierta capacidad. Y dentro de esas capacidades, Dios nos utiliza. Pero una vez que tú llenas esa capacidad, pasas a un siguiente nivel. Y una vez que llegas a llenar esa capacidad, pasas a otro siguiente nivel. Y es por eso que cuando tú ves una persona nueva en el evangelio que está pasando situaciones adversas y que tú ya pasaste por ahí, a ti se te hace tan fácil darle un consejo a esa persona. Porque tú dices, no, yo ya lo viví. Y si Dios me ayudó a mí, también te puede ayudar a ti. Entonces es importante que entendamos esto. Ahora, ¿cómo vencemos el temor? How do we overcome fear? Primero, pray to God. Ora a Dios. Salmo 56:1 dice David, oh Dios, ten misericordia de mí. Have mercy on me. Porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan. ¿Cuándo dice? Todo el día. Qué terrible es cuando llegan los problemas. Los problemas por lo general no llegan una sola vez y se van. Vienen como dominó. ¿Sí te ha pasado eso? Que te salió una cosa y después otra y otra y parece que no terminan. Entonces dice aquí David, mis enemigos me tienen de arriba abajo. O sea, si vemos a David, era un hombre que vivió momentos aterradores, pero él había superado sus miedos porque tenía una buena comunicación con Dios. Debió haber sido aterrador cuando David peleó con el oso y con el león. Ese es un miedo terrible. ¿A usted lo ha perseguido un perro rabioso por ahí por su casa? Bueno, en mis tiempos y en mi país, los perros salían por todos lados. Usted iba tranquilo caminando y de repente, mire cuántas inyecciones me pusieron a mí de esas para el tétano, porque los perros me mordían por todos lados. Entonces, en nuestros países así es, los perros salen por todos lados. Ahora, imagínese a un oso, a un león. Esa es una adrenalina que está en ti en ese momento, que sale en ti. O sea, el miedo David lo aprendió a vivir. Y en cierta forma, eso lo ayudó para estar preparado cuando llegó el momento de su batalla con el gigante. Debió haber sido aterrador el momento que enfrentó a su gigante. Era una batalla de vida o muerte. Por 40 días Goliat había infundido miedo con su presencia y con sus palabras, que nadie se atrevía a pelear. Pues cuando usted lee la historia
del Goliat, de Goliat y David, o de David y Goliat, usted se da cuenta ahí en esa escritura que los soldados estuvieron por 40 días siendo acosados por el gigante. Todos estaban atemorizados. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. Y tal vez eso es lo que nos pasa a nosotros de repente. Recibimos una noticia gigante que causa temor en nosotros en cuanto a nuestra salud. De repente todo parecía bien y ahora empiezan problemas de salud. De repente recibes noticias en cuanto a tu familia, en cuanto a las finanzas o en cuanto a tu estado legal en este país. Hoy en día hay muchos de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en cuanto a su estado legal. Y no porque tal vez todavía se ha implementado en plenitud la ley, pero porque hay una ansiedad, hay miedo de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar si yo tengo que salir de este país y si mi familia se tiene que quedar acá. ¿Qué va a pasar si mis hijos tal vez que no tienen una licencia de manejar y salen y se los llevan? ¿Cómo vamos a hacer? Y el miedo está de repente que no te deja dormir. Eso puede suceder dentro de nuestras familias, dentro de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a confiar que tenemos un Dios poderoso, un Dios que sabe y conoce nuestra necesidad. Y la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Hay cosas que se van a tornar para mal, que las vas a ver difíciles, que vas a ver que el enemigo te tiene casi acorralado. Pero en ese momento vas a ver la mano de Dios, porque Dios es maravilloso. Dios es poderoso y he visto la mano de Dios en muchas ocasiones, en muchas situaciones adversas y difíciles, en muchos creyentes en las iglesias que hemos abierto, la hemos visto la mano de Dios obrar, la mano de Dios poderosa obrando en los creyentes. La Biblia dice que a David, cuando él llega y escucha que ese gigante está acosando allí al pueblo de Dios, entonces él dice: yo quiero ir a pelear con ese gigante. Y entonces se lo llevan ante Saúl, que era el rey, y David le dice: yo quiero pelear contra ese gigante. Y hay que ver cómo lo vio Saúl, que dijo: pero si tú eres un muchacho, ese hombre es un hombre de guerra, toda su vida tiene una experiencia enorme en comparación de ti. Pero las palabras de David convencieron a Saúl. Y Saúl le dijo: está bien, ve a la batalla, pero te voy a prestar mi traje. Y le pusieron, tú sabes, un pectoral, ¿no? Para guerrero. Le pusieron una espada, le pusieron un casco y al parecer estaba tan pesado todo que no podía ni siquiera sacar la espada. Y hay unas palabras que dice David: no puedo usar esto porque nunca lo practiqué. Es que a veces las cosas pueden ser fáciles de usarlas, pero si usted nunca las ha practicado, se convierten en un problema. Amén. Lo que sí había practicado David es su momento de oración con Dios. Lo que sí había practicado David es estar en la presencia de Dios. Cuando usted practica estar en la presencia de Dios, usted puede entrar en el terreno de Dios sin necesidad de esperar mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes tienen el Wi-Fi de la iglesia? Espero que no lo tengan el número de aquí, porque si no nos dejan sin. Pero cuando yo entro, porque tengo registrado mi teléfono con el Wi-Fi de aquí de la iglesia, cuando yo entro, automáticamente el Wi-Fi entra a la conexión de aquí. Pero si yo soy una persona nueva, que no tengo esa información, y yo vengo, eso no pasa nada en mi teléfono. Todavía no puedo entrar. Y hasta los datos se pueden consumir y hay hasta mala señal. Pero cuando tengo el Wi-Fi, y eso es lo que estaba viviendo David. David era un hombre que entraba en la presencia de Dios. David por eso dijo: yo no puedo con esto porque nunca lo practiqué. Así es que David se va al río, y cuando él se va al río, ese es un momento de soledad. Sabes que en medio de este mundo donde estamos hay mucho ruido. Tienes que practicar el retiro espiritual. Oh, pero cuando nosotros vemos un retiro 3 días separados en la montaña, no, a veces no necesitas separarte 3 días en la montaña. A veces un día, a veces unas horas,
allí en tu closet, en algún lugar donde tú encuentres, para apagar todo y conectarte con Dios. Te aseguro que cuando tú entras en ese momento con Dios, tu vida tiene otra perspectiva. Entra en esa presencia de Dios. Busca a Dios. El ruido no nos deja buscar a Dios. Y necesitamos buscar al Señor. Qué bueno que los varones para el viernes 28 van a estar en un retiro. Van a venir aquí. Aquí se van a quedar a dormir. Amén. Van a buscar la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Salir del ruido y buscar a Dios, porque con Dios todo es posible. David toma las piedras y entonces en ese momento que está tomando las piedras, él está orando. Y todo David tiene que buscar un lugar solitario para encontrarse con Dios. Todo David tiene que buscar la presencia de Dios. Este era pastor, yo no me llamo David, yo me llamo Juan. Como quiera que te llames, hay un David dentro de ti para vencer tus gigantes. Hay un David dentro de ti que Dios ha puesto para enfrentar tus temores. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Cada piedra que David escogió era un momento para pedir a Dios dunamis, poder para derribar sus miedos. Y cuando llegó el día de la batalla, Dios ya le había dado la victoria. Porque la victoria, antes de que sea cuerpo a cuerpo, primero tú la ganas cuando entras en la presencia de Dios. A veces nosotros nos dejamos llenar de ansiedad y tantos problemas y llamamos a todo el mundo cuando tenemos miedo o un problema o una necesidad, cuando el que tienes que llamar es a Dios. Ve con Dios, habla con Dios, preséntale tu carga al Señor y dice la Biblia que Él hará. Presenta tus necesidades a Dios y Él se va a encargar de ti. Él va a hacer las cosas de una forma que puedan ser, que tú las puedas cargar. Así es que cuando llega el momento de la batalla, David, por eso es que vio al gigante y David le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y hoy, dijo, hoy el Señor me entregará tu cabeza en mis manos. Hoy tú vas este gigante hoy se derriba. Habló con una seguridad. ¿Por qué? Porque venía fresco de la presencia de Dios. Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted sale, vea, con ese Wi-Fi full connection. Sale lleno de esa gloria de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo huye cuando usted está lleno de la presencia de Dios. No te noto convencido. Si cuando dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y cuando Él bajó del desierto los demonios se alborotaban. Lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la presencia de Dios. Los discípulos después de Pentecostés llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando hay esa unción de Dios, los enemigos huyen delante de esa presencia de Dios. No es presencia nuestra, es el haber estado en la presencia de Dios. Y cuando entramos en la presencia de Dios, hay un reflejo de la presencia de Dios en nosotros, porque somos la imagen de Dios, fuimos creados a la imagen de Dios. Y cuando usted entra en la presencia de Dios, se proyecta la presencia de Dios. Por eso cuando Moisés venía de la montaña, no podían resistir el rostro de Moisés, la presencia de Dios allí. Así que mi amado, yo no sé cuáles son tus temores ni tus problemas, pero quiero recordarte que tu Dios es poderoso. Es un Dios poderoso que ha prometido estar todos los días contigo. Allí Él estará en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. En mi vida de cristiano me ha tocado enfrentar a mí muchos temores. La primera vez que prediqué en la iglesia, wow, ese fue un temor de esos. Yo no sé si a usted la primera vez que le ha tocado hablar en público ante un grupo de gente, de repente, bueno, a mí me dio hasta chorrillo esa primera vez. Yo estaba asustado, no sabía qué hacer. O sea, me enfermé de mi estómago. Eso fue lo que me pasó la primera vez. Ese fue un temor que tuve que pasar. Y quiero decirte que cuando yo me subo a hablar a un grupo, no importa qué tamaño sea el grupo, yo tengo ese temor dentro de mí. Ahora estuve en una conferencia de distrito y me invitaron para que yo fuera uno de los predicadores de esa conferencia.
donde llegan nuestras 56 iglesias, representantes de nuestras 56 iglesias, y me invitaron a predicar allí. Y yo siento el mismo temor que cuando vengo aquí me paro frente a ustedes. El mismo temor. Sí, lo tengo, lo siento. Son miedos que tenemos que enfrentar, pero no puedo permitir que esos miedos me controlen. Amén. Porque al fin y al cabo le digo, Señor, lo que yo voy a decir es lo que tú me has dado. Y solamente úsalo para tu gloria y tu honra. La primera iglesia que abrimos, y cada vez que hemos iniciado una iglesia, me ha dado terror, me ha dado miedo. Oh, hermano, abrir una iglesia, ¿sí sabe lo que te lo voy a presentar así fácil? No es lo mismo ser el pastor de una iglesia que ser el plantador de una iglesia. Porque ser el pastor de una iglesia, eso quiere decir que esa iglesia ya pagó el precio. Ya esa iglesia rompió con el poder espiritual que impedía que naciera una iglesia en ese lugar. Ser un plantador de iglesia, un iniciador de iglesia, tú vas a llegar a un terreno donde vas a reclamar ese terreno para la gloria de Dios. Entonces son principados y potestades que vienen contra ti para derribar tu vida, tu matrimonio, todo lo que es de ti. Entonces ser un plantador de iglesia, al principio yo no lo entendía, todos esos sueños horribles donde el diablo me atacaba. Ahora ya lo entiendo. Ya una vez que se logra la fase donde la iglesia se ha roto con esa atmósfera, donde empezamos a sentir la presencia de Dios y todo eso, todo cambia. Todo cambia. El momento de movernos de estado para empezar una nueva iglesia es temor. Temor, ¿qué nos espera allá? ¿Cómo vamos a hacer? Dios guíanos, muéstranos, dirígenos. Yo he enfrentado mis miedos, pero Dios me ha ayudado a derribarlos. Cuando me llamaron como para ser el líder a nivel nacional de nuestra denominación, yo tenía un terror, un miedo, quedé temblando de esa llamada telefónica. Y yo dije que no, propuse otras personas, pero a la larga sabía que era Dios el que me estaba llamando y que tenía que hacer esa función. Y creo que el miedo más grande fue iniciar la primera iglesia. Ese fue el miedo más grande porque no entendía nada. Ahora que ya tenemos la experiencia, ya entendemos cómo trabaja el enemigo, pero cuando usted no entiende esas cosas, te puede producir temor. Y me acuerdo que a mi pastor se le ocurre abrir una iglesia en un lugar, pero nos manda a mí y a mi esposa para que vayamos a abrir esa iglesia. Y nosotros le dijimos, es que nosotros no somos pastores. How do you want us to do this? No somos pastores, nosotros no somos. Pero él dijo, no, mira, solamente tú nos vas a ayudar, evangeliza, predica, haz ahí la obra de Dios y yo voy a llegar cada domingo a predicar. Y así fue, el pastor llegaba cada domingo. El problema es que unos meses después el pastor me dijo, no voy a llegar más, no puedo. Y cada domingo me decía, no puedo. Y a última hora que te llamen para que te digan que no van a ir. Entonces aprendí ahora a estar preparado para toda buena obra. Amén. Llegó el momento que yo en mi mente, el miedo que yo tenía era estar usurpando un lugar que no me correspondía. Porque la gente decía, ya empezaba a llegar la gente y decía, ¿dónde está el pastor? Queremos conocer al pastor. Y yo tenía en aquella época como 20 y algo de años y estaba todo flaquito. Y cuando me miraban me decían, ¿tú eres el pastor? No hay otro. Entonces esos temores los tuve que enfrentar. Entonces, ¿qué hacía? Me subía, había 2 pisos en esa iglesia, me subía a la oficina y le decía a los que estaban ahí enfrente que me ayudaban, era una pareja que me ayudaba, le decía, cuando busquen al pastor, díganle que está ocupado, yo voy a estar ahí orando al Señor. Lo que no quería enfrentarme con las personas que llegaban a buscar al pastor, porque hay personas que llegan a la iglesia que quieren saber quién es el pastor, conversar con él, y yo tenía temor. Ese temor, ¿por qué? Porque yo no sabía si yo era pastor, no sentía ese llamado, y yo sentía que estaba usurpando un lugar que no me correspondía, estaba ahí por obediencia nada más. Así es que mi esposa estaba en la misma, y así estábamos enfrentando ese temor. Y en mi cabeza de aquella época, yo tenía solo 2 años de haberme convertido, en mi cabeza estaba que si tú eras un siervo de Dios, nadie te podía tocar. Eso estaba en mi cabeza. Que si tú eres un siervo de Dios, nadie te puede tocar. Y de repente, un día, llega una persona a la iglesia
Y esta persona unas personas que eran homeless. Nosotros tuvimos problemas con ellos porque ese edificio había estado desocupado y ellos prácticamente se metían ahí, vivían allí. Pero cuando nosotros empezamos a poner, tú sabes, cosas de valor, tuvimos que poner alarma y entonces limpiar el lugar, arreglar el lugar. Y eso nos causó problemas con ellos. Ellos realmente no querían estar en la iglesia. Nosotros les tratábamos de ayudar de la forma en como podíamos. Les tratábamos de hablar de la palabra. Pero ellos lo único que querían era que les diéramos dinero. Eso era lo único que querían. Pues un día llegó uno de ellos, una de ellas, una señora, y empezó a insultar y a maltratar porque no le dieron dinero a una persona dentro de la iglesia que le pidió. Y entonces yo le dije, tú no puedes estar aquí así. Tú no puedes insultar, aquí esta es una iglesia, aquí hay gente, aquí hay niños, aquí hay familia, esta es la casa de Dios. Y le dije, tienes que salir. Y entonces ella me dijo, vas a ver lo que te vamos a hacer. Y entonces siempre me amenazaban, siempre me amenazaban. Mi esposa vivía con ese temor de que algún día me iban a hacer algo. Pues resulta que se fue y en la noche, más bien ya era la noche, pero cuando ya terminó el servicio, yo salí a la parte de afuera y en la zona de Los Ángeles donde teníamos esa iglesia, ahí habían hecho una comidita pro templo que era como un elote, un choclo, una mazorca, para que me entiendan, que le ponen ahí los mexicanos, tú sabes, todas esas, una cosa blanca ahí, todas esas cosas que le ponen, ¿no? Y yo voy saliendo así voy saliendo, ¿no? Con mi elote a la parte de afuera. El grupito que estábamos iniciando, que habrán sido como unas 40 personas ya, estaban en la parte de atrás y yo me voy a la parte de enfrente y veo una persona que yo estaba evangelizando en la calle que va pasando y yo le digo, espérate. Y cuando yo voy saliendo de entre los montes, salió un personaje, una sombra y me comenzó a agarrar a golpes. El elote, el choclo, la mazorca voló. Nada más que yo había sido boxeador cuando era joven. Sí, yo me metí a eso. Y entonces me saqué todos los golpes. O sea, es reflejo, puro reflejo, nada más. Y entonces, pero caí cuando pisé la mazorca, me fui al suelo. Y entonces el hombre me comenzó a patear. Entonces le agarré una pierna para que no me siguiera pateando. Entonces me empezó a dar, dicen ¿cómo dicen los dominicanos? Galleta. Me empezó a dar galleta. Y entonces él me está dando. Y entonces yo me cubro con una. Y luego viene la mujer. Fue todo tan rápido. La mujer me agarra de la corbata. Por eso ya no uso corbata. Me toma de la corbata. Y yo en mi mente, yo decía, ahorita esta mujer me arranca la piel de la cara con las uñas. O sea, porque estoy tratando de un lado y ahora ella me está agarrando de la corbata. Fue todo tan rápido, tan complicado, que de repente Aileen vio y le avisaron a mi esposa, y mi esposa está embarazada de un baby que ahora ya dejó de ser baby. Estoy hablando hace 25 años atrás más o menos. Ella está embarazada del baby nuestro. Y entonces ella sale y usted sabe que esa diminuta mujer que yo tengo me defiende a capa y espadas. ¿Ah? Olvídese. Así que no se le ocurra hablar mal de mí delante de ella porque ella me defiende a capa y espada. Pues sale ella y entonces o sea, estaba en su último mes. Y sale ella y entonces entonces la mujer le decía al hombre, mátalo. Y usted sabe, esa gente trae cuchillos, trae esas cosas. Mátalo porque él me sacó de los pelos. Y nada de eso fue cierto. ¿No? Él me sacó de los pelos, mátalo. Y entonces mi esposa le dijo, you are a liar. That's not true. Eso no es verdad. Y cuando le dijo eso, la mujer se le quiere lanzar a mi esposa a golpes. Y mi esposa está embarazada. En ese momento, un hermano que está en la iglesia, un hermano que era bajito de estatura, él quedaron primero paralizados viendo la escena, pero luego como que reaccionó. Y fue y corrió y tomó al hombre del cuello, porque el hombre me tenía así, me estaba dando, yo estaba en el suelo. Y entonces
él lo toma del cuello, y cuando lo toma del cuello, entonces el hombre se para, y es un hombre grande, fuerte, alto, y entonces queda como capita de Batman. Pero eso hizo que yo me pudiera levantar. Yo me levanté, y cuando yo me levanté entonces, reaccioné. Esa mujer quería golpear a mi esposa, y en ese momento, cuando yo me levanto, entonces reacciono y le digo: te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y cuando le dije eso, haz de cuenta que como que hizo un switch off. Bajaron la cabeza y nos quedamos. Y en ese momento todo fue tan rápido. Vienen dos personas grandes, como del tamaño de él, que vienen caminando. Yo dije, vienen así como al trote. Y yo dije, aquí nos van a dar duro. Y cuando vienen hacia mí y a mi esposa, que estamos parados, o sea, y nos hacen así, nos hacen a un lado. Y entonces empujaron a aquel hombre y le dijeron: este hombre no te va a golpear, pero nosotros sí te vamos a dar. Y entonces ahí se acabó todo. Pues yo me fui, se terminó el servicio, fuimos a dejar gente, usábamos, tú sabes, esos vanes que se llevaban gente, se traían personas a la iglesia, se las llevaba. Fuimos a dejar la gente, mi esposa y yo. Mi esposa estalló en llanto después cuando íbamos para la casa. Tú sabes, cuando tú estás embarazada, las mujeres embarazadas están con las hormonas, todo. Pues ella empezó a llorar, y llegamos a la casa. Yo iba muy callado. Ella se metió al cuarto a llorar, y yo me senté en el mueble de la casa. Y cuando yo estoy sentado allí en ese mueble, mi hijo, el mayor, tendría como 4 años, ahora tiene 30 y algo, tendría como unos 4 años. Él prende la televisión, y cuando él prende la televisión, pues automáticamente había dejado un video de los VCRs. ¿Te acuerdas de los VCRs? Los VHS, que tenía película cristiana que nosotros les teníamos a ellos. Y en ese preciso momento sale la historia de Pablo. Cuando a Pablo, porque entonces yo estoy en mi mente sentado en el mueble y estoy diciendo: bueno, yo no soy pastor ni quiero serlo. Esto no es para mí. Esta es una prueba de que a un pastor nadie lo puede tocar. Así es que yo no soy pastor. Así que yo lo que voy a hacer es que mañana voy a ir donde el pastor mío y le voy a decir: tome la llave de su iglesia, pastor, fue un placer ayudarle, pero ahora hágale como usted pueda. Como dice el colombiano, hágale usted. Pero yo ya no. Yo lo vengo a ayudar aquí a su iglesia, en lo que usted quiera, pero de que yo sea el pastor, tenía un miedo terrible. Usurpar un lugar que no me correspondía. Y yo estoy pensando todo eso en mi cabeza. Eso es lo que voy a hacer mañana. Estoy decidiendo, tomando mis decisiones, que el diablo me está llenando la cabeza. Y en ese momento mi hijo prende la televisión y sale la historia de Pablo, donde lo están apedreando, le están dando duro, y en caricatura, en cartoons, él queda en el suelo medio muerto. Allí está muerto Pablo. Y se van, los judíos se van y lo dejaron ahí en un montón de piedras. Y de repente se levanta Pablo, llegan los hermanos y dice: ya está muerto. No, se levanta Pablo, y cuando se levanta Pablo dice: vamos a ir a Jerusalén a predicar. Y los hermanos le dicen: pero Pablo, allá te buscan para matarte. Y él dice: no sabes que estoy dispuesto a dar mi vida por Dios. En ese momento yo caí en llanto y le dije: Dios mío, si esto es lo que quieres que yo haga, lo voy a hacer. El pastor mío nunca se enteró de eso hasta este año pasado que vino aquí a visitarnos. Casi 30 años, 25 años después, le conté la historia. No la sabía. Nunca le dije que yo estaba dispuesto a entregar esa iglesia, porque simplemente los temores de que si yo era o no era un siervo de Dios estaban en mi cabeza. So, how do we overcome fear? ¿Cómo vencemos el temor? Confía en el cuidado de Dios. En el Salmo 56:3 dice: pero cuando tenga miedo, ¿qué dice el salmista David? En ti pondré mi confianza.
David había pasado por muchos momentos tenebrosos, pero él dice que en esos momentos difíciles él tenía que poner su confianza en el Señor. Eso quiere decir que de alguna manera la fe y el miedo pueden estar juntas. De alguna manera. En el momento que tenga miedo, dice él, voy a tener fe. O sea, a veces van a estar juntas. Claro que cuando entra la fe, el miedo empieza a disiparse. Pero eso quiere decir que todos nosotros vamos a enfrentar temores, miedos, situaciones adversas. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado luchar con el miedo? Creo que todos nosotros tenemos algún tipo de temor, de alguna forma o de otra. En Filipenses 4:6 el apóstol Pablo dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y luego dice: sean agradecidos. Agradécele a Dios, es decir, cree que eso va a llegar. Esa bendición va a llegar porque Dios quiere bendecirte. Los creyentes no somos inmunes a los problemas y necesidades. Todos tenemos que enfrentar nuestros temores de una forma o de otra. Pablo mismo fue un hombre que tuvo muchos temores que enfrentar. Cuando nosotros miramos la historia de Pablo, dice que Pablo estuvo en cárceles, Pablo fue azotado, Pablo estuvo en peligros de muerte, golpeado con varas. 3 veces padeció naufragio, peligros de asaltantes, peligros de falsos hermanos que llegaban allí, se hacían pasar como hermanos, pero lo que querían era cacharlo en algo para entonces denunciarlo ante las autoridades. Peligros también de turbas, de gente que lo querían matar, pero cuando sus fuerzas desmayaban, él se volvía a levantar porque tenía una conexión con Dios. Y hay una escritura en Hechos 18 que cuando Jesús se le aparece en un sueño le dice: Pablo, no tengas miedo, sino más bien habla, porque yo tengo mucha gente en este lugar. No tengas miedo. Si el Señor le dijo no tengas miedo, es porque tenía miedo. Porque, hermano, cuando a ti te persiguen, cuando algo está pasando, cuando algo está mal, que tú no sabes cómo lidiar con un teenager, cómo lidiar con situaciones difíciles, porque nunca nadie nos enseñó. Y llega un momento que dices: ya no sé qué más hacer. ¿Cómo logro esto? Ahí Dios te va a dar la victoria. Cuando lo buscas y entras en esa presencia de Dios. Dios le dice a Pablo: don't give up. Si Pablo estuviera aquí, nos dirías: sigue adelante, no te rindas, continúa. Yo viví lo que tú estás viviendo. Esas pedradas que estás recibiendo, yo las viví. Esos momentos a punto de morir, yo los he vivido. Pero Pablo nos diría: sigue adelante. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Primero dice: porque yo estoy contigo. Y ahora dice: yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que lo más importante que tenemos que hacer es asegurarnos que Dios esté con nosotros. Eso es lo más importante en todas las cosas. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si Dios está de tu lado, entonces no habrá enemigo que destruya tu vida. Y por último, alaba a Dios. ¿Cómo vencer los miedos? Alaba a Dios, worship God. Salmo 56:4 dice: alabo a Dios porque Él lo ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Qué pueden hacerte unos simples mortales, David? Pues solamente podían descuartizarlo, nada más. Eso era todo lo único que podían hacer. Cortarlo en pedazos. Es que David sabía que esta vida no termina aquí. Después de esta vida hay otra vida. Y nosotros nos enfocamos tanto en esta vida y los miedos de esta vida, que a veces que el miedo a perder algo que no es duradero, cuando hay una eternidad con Dios. Y David entendía mucho mejor eso para él. Un arma poderosa para vencer los temores es la adoración a Dios.
David es conocido como un adorador. Y cuando usted es un adorador, los cielos se abren y el enemigo se turba. Cuando Saúl era atormentado por un demonio, dice que fueron a buscar a David porque David era un adorador. Para que David tocara un arpa y cantara, adorara, alabara a Dios. Y cuando David hacía eso, el demonio que atormentaba a Saúl se iba de break, tomaba su break. Decía, no, ya llegó la hora de mi break, llegó David. Y se iba, lo dejaba tranquilo. Entonces vemos que la adoración tiene un poder sobrenatural. Yo no sé cuántos demonios han sido comisionados para destruir tu vida, para llenarte de ansiedad, de estrés, de depresión. Son demonios que han sido comisionados. Ellos trabajan organizadamente. Ellos trabajan organizadamente para decir, vamos a destruir esta familia, vamos a destruir esta iglesia que se está levantando, vamos a acabar con esto. Ok, ¿cuántos van? 3 voluntarios, vayan para allá. Demonios para destruir, brujos, hechiceros, satanistas para destruir el evangelio. Yo no sé cuántos demonios han sido comisionados para destruir tu vida, pero vuelvo a repetirte que tienes un Dios poderoso que ha prometido estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. I'll be there with you until the end of the world. Hasta el fin del mundo estaré contigo. El abrir iglesias para nosotros, hemos enfrentado una serie de situaciones que cualquier pastor que no ha plantado iglesias no lo entendería, pero nosotros lo hemos vivido. Y ahora lo entiendo después de tantos años de experiencia en esa área. Y soy un coach de plantador de iglesia. Ayudo a pastores nuevos cuando inician iglesias porque ellos no entienden esta parte espiritual de cómo trabaja el enemigo. Recuerdo una vez que estoy en la madrugada orando en mi casa. Ahí en la madrugada orando. Y cuando estoy orando en la madrugada, de repente empecé a sentir un miedo espantoso. Era un miedo espantoso. Y trataba de arrodillarme. Decía, Padre, en este momento yo te busco. Y el miedo, los pelos se me paraban de miedo. De por sí los pelos que yo tengo no se doman tanto. Le pongo moco de gorila. Esa es la marca que uso porque es la que me sirve. Con mucho miedo, pero un miedo horrible. Y estoy yo ahí, no podía ni pararme, me paraba, me sentaba, no podía orar, era un miedo, sentía que me miraban, que estaba gente, algo extraño fuera de mi casa. Miraba yo por las ventanas, sentía que había gente, alguien que me estaba viendo, que estaba allí, que estaba al acecho. Y el miedo fue tanto que ya yo no pude más. Y me voy al cuarto, o sea, me regreso a mi recámara, a mi cuarto. Y cuando entro al cuarto, mi esposa, en ese momento mi esposa está teniendo una pesadilla, un sueño, porque yo le digo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La oigo así y yo me acerco mi oído para escuchar lo que estaba diciendo, porque era como que en el nombre de Jesús. Y escuché, en el nombre de Jesús. Estaba reprendiendo y ya la logré despertar y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué estás soñando? Dice, hay que adorar, hay que adorar. No dijo hay que orar, hay que adorar. ¿Qué pasa? Dice, estaba soñando que los demonios habían cubierto toda nuestra casa. Estaban en la parte de arriba del techo. Estábamos rodeados y estaban a punto de entrar. Lo que ella lo estaba viviendo en un sueño, lo que ella estaba viendo en un sueño, yo lo estaba viviendo despierto. No te noto convencido. Y empezamos a adorar. We worship you, Lord. Te adoramos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor. Eres el Rey de la gloria. Y empezamos a adorar y adorar. ¿Sabes que cuando el diablo es comisionado para hacerte bullying, tú le haces bullying cuando adoras a Dios? Tú empiezas a adorar a Dios y el enemigo huye delante de la presencia de Él. Le aterroriza escuchar que tú lo adores.
Él quiere que tú te llenes de miedo, insultes a todo el mundo, maltrates a todo el mundo y que te sientas derrotado. Pero cuando tú adoras, el enemigo huye. El enemigo huye. Y quiero cerrar esta última parte con una historia. Y quiero que se ponga de pie, por favor. Si nosotros entendiéramos estos principios que le estoy dando, porque los podemos escuchar y decir: ah, qué buena estuvo la predicación, y ya se nos olvida. Pero si pudiéramos al menos entender esta historia que te voy a decir ahorita, te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Es la historia de los indios de este país. Ellos en su tiempo tenían una forma de preparar a los guerreros. Y lo que hacían ellos con los guerreros es que les daban un entrenamiento desde que estaban en la pubertad. Y a los 13 años, después de que ya sabía pescar y sabían hacer cosas de lo que tenía que aprender un hombre, entonces a los 13 años lo llevaban vendado a la parte de afuera del campamento y lo llevaban a un bosque oscuro donde estaba tan tupido el bosque. El bosque estaba tan tupido de árboles, de hojas, que no era una oscuridad densa, y ahí le quitaban el vendaje y le decían: aquí tienes que sobrevivir toda la noche. Y se iban y lo dejaban allí en una oscuridad densa. Todo ruido que él escuchaba, es un muchacho de 13 años, está enfrentando el miedo de que está en un lugar solo y que hay animales feroces que en cualquier momento le van a salir. No podía dormir, tenía que estar ahí con su arma en la mano, aterrorizado toda la noche. Es interesante que cuando iba saliendo ya el sol, empieza a escucharse la musiquita de los pajaritos. Empieza a ver las flores, lo verde. Empieza, y eso te va dando paz, ¿correcto? Porque estás viendo, ahora ya estás en un campo que ya conoces, donde hay luz. Entonces cuando él empieza a ver ya la luz, pues se va calmando, se va relajando. Pero de repente ve una figura, y esa figura es un guerrero que está ahí con una flecha y con una, ahí está, y con un hacha, ahí está listo para defender al joven que está en la oscuridad. Y lo que, conforme va entrando la luz, se da cuenta que es su padre, su papá, que ha estado allí todo el tiempo. Nunca lo iba a dejar, estaba allí para cuidarlo. Pero ese muchacho que iba a ser un guerrero tenía que enfrentar sus miedos. Hoy vengo a decirte que en tus temores, en tus miedos, en tus problemas, en tus necesidades, el Padre Dios is there with you. No lo ves en la oscuridad de tus problemas. Parece que está lejos, que no te escucha. Pero Él dijo: yo estaré contigo todos los días. Y ni siquiera es si te portas bien o mal. Es una promesa de Dios, que aun cuando te portas mal y estás en lo más perdido y dices: volveré a la casa de mi padre, ahí siempre ha estado el Padre para convencerte de tu necesidad de Dios. Así es que hoy yo te animo a que confíes en medio de tu problema y tu terror, que ahí está el Señor. Y si Él está ahí, Él tendrá cuidado de ti. Yo quiero levantar una oración. Tenemos pocos minutos, pero si tú estás pasando por necesidades y problemas, quiero orar por ti. Levanta tus manos ahí donde estás. Ahí donde estás, si tienes problemas y necesidades para orar. Voy a pedir a los líderes de la iglesia que se acerquen ahí rápidamente. El tiempo se nos ha ido. Los líderes de la iglesia que se acerquen ahí rápidamente para orar. Y vamos a imponer manos para pedir paz de Dios. Paz de Dios en ese problema. Father God, in Jesus' name,
Declaramos la palabra que sana, que salva. Tal vez son enfermedades, son problemas, son necesidades, son problemas legales. En el nombre de Jesús de Nazaret, enfermedades ahora mismo, por el poder de tu palabra, Padre amado. Dale paz. Paz de Dios, apodérate en el nombre de Jesús, mi Señor. Trae paz, danos poder para vivir, Señor. Tú nos diste en la cruz del Calvario ese dunamis. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a proclamar el año favorable del Señor. Padre amado, Señor, declaramos esa victoria de Jesús sobre la vida de mis hermanos y hermanas que están pasando problemas y necesidades. Ahora, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la palabra, los bendecimos. Abre las ventanas de los cielos. Provee esa gracia y ese poder. En el nombre de Cristo te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Señor. Y haznos conscientes de que tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado, Padre. Haznos conscientes de la promesa que estarás todos los días conmigo hasta el fin del mundo, Señor. Y aun cuando